Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roger Gutiérrez Chávez, soy médico que cursa la especialidad de diagnóstico por imágenes. El día de hoy vamos a hablar de neoplasias pancreáticas por ultrasonografía. Las vamos a clasificar en sólidas y quísticas. Las neoplasias quísticas pueden ser neoplasias quísticas serosas, como muestro acá en esta imagen. Las neoplasias quísticas mucinosas, el pseudoquiste, la neoplasia papilar mucinosa intraductal, la neoplasia papilar mucinosa intraductal de ramos periféricos, y también puede haber combinación de ambas cuando se comunica con el conducto pancreático principal. En este esquema se resume la clasificación de los diferentes tipos de quistes pancreáticos. Tenemos el pseudoquiste, que generalmente debería haber un antecedente de traumatismo o pancreatitis. Sabemos que se forma posterior a esos eventos, aproximadamente 4 semanas. Tenemos las neoplasias quísticas, donde no hay un antecedente de trauma o pancreatitis, y estas pueden ser microquísticas y macroquísticas. Si son microquísticas y no hay relación con el conducto pancreático principal, o sea, no se conectan, estamos hablando de una neoplasia quística serosa. Y si es microquística, está en el parénquima del páncreas, es una neoplasia papilar intraductal mucinosa de ramos periféricos con conexión al conducto pancreático principal. Y después está el macroquístico, que es la neoplasia mucinosa. Hay ciertos parámetros que debemos tomar en cuenta cuando evaluamos el quiste, el conducto pancreático principal y los ganglios linfáticos. En el caso del quiste, nosotros debemos reportar, o cómo debemos reportar, es el tamaño, la localización, la multiplicidad y si tiene componente de tejidos blandos. Debemos preocuparnos cuando el quiste es mayor de 3 centímetros y tiene una pared engrosada y que puede realzar, o la presencia de nódulos que no toman contraste. Es altamente preocupante o altamente sospechoso de malignidad cuando tiene componente sólido que realza. En el conducto pancreático principal debemos reportar la dilatación del conducto pancreático, si se conecta con algún quiste, los cambios de calibre y la atrofia pancreática distal. Debemos preocuparnos cuando la dilatación está entre un rango de 5 a 9 milímetros y cuando hay un cambio de calibre en el conducto pancreático principal y la atrofia pancreática. Y es sugestivo de malignidad o de aún mayor preocupación cuando la dilatación es mayor de 10 milímetros. Y los ganglios linfáticos, si están aumentados de tamaño, debemos tomarlo en cuenta. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos con una lesión quística en el páncreas? Un hallazgo como un incidentaloma. Entonces debemos ver si la lesión quística mide menor de 2 centímetros. Debemos hacer seguimiento cada año. Si está estable, se considera benigno y ya no se hace el seguimiento. Si al año empieza a crecer, entonces vemos si está entre el rango de 2 a 3 centímetros. Es preferible caracterizarlo por resonancia magnética o colangioresonancia. Si es indeterminado, si no logramos caracterizar, entonces hace seguimiento anual. Pero si te da las características de una neoplasia papilar mucinosa intraductal de ramos periféricos, el seguimiento es cada 6 meses durante 2 años.
y si por las características imagenológicas es sugestivo de un cistoadenoma seroso, el seguimiento se hace cada 2 años. Ahora, esta lesión quística puede medir mayor de 3 centímetros y ser un cistoadenoma seroso. Entonces, si sigue creciendo y es mayor de 4 centímetros, hay que considerar la resección quirúrgica. Y si a pesar de haber hecho la resonancia y la colangioresonancia no podemos caracterizar la masa, o si se trata de otra neoplasia quística, hay que aspirar y ver si es resecable o no es resecable. Va a depender mucho de las comorbilidades y los factores de riesgo asociados. Bueno, en este gráfico les muestro la neoplasia quística serosa. Vemos también la neoplasia quística mucinosa con potencial maligno, con potencial de malignidad, la neoplasia papilar mucinosa intraductal del conducto pancreático principal o Wirsung, y la neoplasia papilar mucinosa intraductal de ramos periféricos, y la combinación de ambas. Bueno, la serosa, la neoplasia quística serosa, generalmente se va a dar en un rango etario de 60 a 70 años en mujeres grandes. Generalmente 75% afecta a mujeres. Son los que se les llama las neoplasias de la abuela. En imágenes vamos a ver una lesión microquística lobulada que puede contener cicatriz central en un 18%. En la neoplasia mucinosa también se da en mujeres en un 99%, en un rango etario de 40 a 50 años. Son los tumores de la madre. En imágenes generalmente se ve una lesión unilocular, macroquística, puede tener calcificaciones periféricas y generalmente se presenta en el cuerpo y la cola del páncreas. En la neoplasia papilar mucinosa intraductal del conducto pancreático principal se da tanto en hombres como en mujeres y abarca un rango etario de 60 a 80 años. Y en imágenes se va a ver el conducto pancreático dilatado, protruyendo por la ampolla de Vater. Y la neoplasia papilar mucinosa intraductal de los ramos periféricos se da lo mismo que el anterior, de igual forma entre hombres y mujeres, en un rango etario de 60 a 80 años. Y se van a ver lesiones quísticas agrupadas, forma de racimo de uvas, que se conectan con el conducto pancreático principal. Bueno, dijimos que el cistoadenoma seroso, que es benigno, se da más que todo en mujeres grandes, es la neoplasia de la abuela. Después tenemos el cistoadenoma mucinoso con cierto grado de potencial maligno, que se da en un rango etario de mujeres en mediana edad, la neoplasia de la madre. Y después tenemos lo que sería un tumor que se lo clasifica como sólido, es el tumor sólido pseudopapilar, más frecuente en mujeres jóvenes, es el tumor de la hija. Este tumor lo vamos a tratar en las neoplasias sólidas. Bueno, vamos a hablar del cistoadenoma seroso, que es benigno. Es un tumor pancreático benigno, ¿sí?, revestido por células ricas en glucógeno que surgen de las células acinares. En imágenes vamos a ver una masa bien circunscripta, lobulada, y puede adquirir tres morfologías, lo que sería el microquiste, el macroquístico y el sólido. El adenoma microquístico es el clásico cistoadenoma, ¿sí?, que lo vamos a ver con un patrón de panal de abejas, con innumerables quistes pequeños internos, con muchos septos que pueden realzar, y puede tener una cicatriz central que puede calcificar.
También tenemos el cistoadenoma macroquístico, usualmente es unilocular, es un solo quiste, algunas veces puede tener algunos lóculos. Hay una variante del cistoadenoma microquístico que se da en un 10%, que es el unilocular, que hay que hacer diagnóstico diferencial con el cistoadenoma mucinoso, que también es unilocular. El sólido, el adenoma seroso sólido, en realidad se le dice sólido porque si lo evaluamos con ultrasonido, el haz de ultrasonido genera una interfase acústica entre los quistes y los tabiques o los septos, y le da una cierta imagen sólida, pero en tomar en cuenta el refuerzo acústico posterior. En tomografía igual, los septos pueden dar, que realzan, puede dar esa apariencia de un adenoma o un cistoadenoma sólido. Bueno, tienen un realce periférico en anillo, en fases arteriales o venosas. Las calcificaciones son comunes, pueden ser periféricas, centrales o a lo largo de los septos. Esta neoplasia no compromete el conducto pancreático principal, ni lo obstruye, ni hay atrofia del páncreas. Y en resonancia la usamos para mejor caracterización de la morfología interna que una tomografía, con mayor sensibilidad para los microquistes. En clínica, las manifestaciones clínicas que podemos encontrar generalmente se da en pacientes asintomáticos en un 40%, son hallazgos incidentales, los famosos incidentalomas. A menudo se describen, como dijimos, los tumores de la abuela, debido a que predominan ese rango etario. Las lesiones que miden más de 4 centímetros generalmente van a causar síntomas, ¿sí? Y posteriormente seguramente va a ser quirúrgico. El tratamiento, si es asintomático, se hace seguimientos seriados con ecografía. Si es una lesión indeterminada que no tiene las características clásicas de un cistoadenoma seroso, está indicado la resonancia y el ultrasonido endoscópico. Como dijimos, si es más de 4 milímetros, está indicada la resección quirúrgica por la sintomatología que produce y el efecto de masa que produce. Muy bien, llegamos a la parte de los gráficos. Bueno, en este gráfico les muestro el páncreas, ¿sí? El conducto pancreático principal que desemboca en la ampolla de Vater. Tenemos el conducto de Santorini, vemos acá el colédoco distal. Las neoplasias quísticas serosas se van a dar generalmente en la cabeza del páncreas, como dijimos, en el proceso uncinado, y adquieren este patrón en panal de abejas con una cicatriz central, ¿no?, compuesto por múltiples quistes pequeños. En esta imagen vemos un ultrasonido transabdominal donde se muestra una masa bien circunscripta. En esta zona tiene pequeños quistes con sus finos tabiques que le da esa apariencia sólida, pero tenemos en cuenta el refuerzo acústico posterior que producen. Y también tenemos quistes más periféricos. En este ultrasonido vemos transabdominal, en corte transverso, donde se muestra una masa de apariencia sólida, por lo mismo, por la interfase acústica entre los quistes y los tabiques intermedios o tabiques internos, y tenemos algunos quistes también más grandes, son quistes de diferentes tamaños, más grandes en la zona periférica. Y en esta imagen de acá vemos una tomografía con contraste en un corte axial del mismo paciente, donde se muestra mejor los diferentes quistes que están agrupados de diferentes tamaños y separados por algunos finos septos que realzan.
Y este es otro corte axial de una tomografía con contraste, donde se muestra una masa o una lesión quística lobulada, ¿sí?, que contiene muchos quistes pequeños agrupados, que le dan la apariencia de panal de abejas, compatible con cistoadenoma seroso. Este es un ultrasonido endoscópico del mismo paciente, donde se ve una masa de características sólidas, generalmente por la apariencia o por las interfaces entre las interfaces acústicas, como dije, entre los quistes pequeños y los septos. Vemos entonces las flechas curvas señalan los pequeños quistes que se ven y las flechas señalan los septos. En esta otra imagen, en ultrasonido transabdominal intraoperatorio, se ve una lesión quística con múltiples quistes de diferentes tamaños con septos intermedios, ¿no? Y en esta otra imagen vemos igual una lesión quística, la apariencia pseudosólida que puede dar por las interfaces acústicas entre los quistes y los septos, y algunos quistes más periféricos, y vemos que los septos, algunos son gruesos y tienen vascularización al Doppler color. Lo mismo, ultrasonido transabdominal, donde se muestra una lesión o una masa bien ecogénica con sombra con refuerzo acústico posterior, ¿sí?, difícil de caracterizar por ecografía. Este es otra imagen donde se ve un corte axial con contraste, donde se puede ver una lesión de densidad baja, hipodensa, de bordes lobulados, con áreas quísticas, ¿sí?, y septos, y una cicatriz central en forma de estrella. Muy bien. El cistoadenoma o el cistoadenocarcinoma mucinoso, porque ya tiene una cierta tendencia a la malignidad, es un tumor quístico unilocular o multilocular, compuesto por mucina, o sea, moco, y contiene estroma ovárico. Esto hay que tenerlo en cuenta en el diagnóstico patológico. Es clave para diagnosticar este tipo de tumores si se encuentra estroma ovárico en la muestra. En imágenes vamos a ver que tienen una fuerte tendencia a que ocurran o que se formen en el cuerpo y la cola del páncreas. A menudo son grandes, uniloculares, compuestas por mucina. En tomografía, como dije, son uniloculares, con septos internos. Puede tener un patrón macroquístico, generalmente es más de 2 centímetros, y algunas veces puede tener algunos lóculos. Usualmente en tomografía la vamos a ver como densidad agua, pero algunas veces puede ser sutilmente hiperdenso por el contenido hemorrágico o proteínas que puede tener. Puede tener calcificaciones curvilíneas periféricas o calcificaciones de los septos en un 16% de los casos. Puede haber engrosamiento de la pared, nodularidad mural o engrosamiento de los septos. Ya esto nos hace sospechar algo maligno o más tendencia a la malignidad. Al igual que el cistoadenoma seroso, no participa o no compromete el conducto pancreático principal o el conducto de Wilson. En resonancia la vamos a ver como una señal líquida hiperintensa en T2, hipointensa en T1, pero puede estar sutilmente disminuida la intensidad en T2 por el contenido de mucina. Y en colangioresonancia podemos ver que no se comunica o no compromete el conducto pancreático principal.
las manifestaciones clínicas o hallazgos clínicos que vamos a ver, hay una fuerte preponderancia que se presenta en una mujer de mediana edad, en un 99%, son los tumores de la madre, como dijimos. Es considerada premaligno, ¿sí? En un 10 a 40%. Los factores de riesgo que pueden llevarnos a esa malignidad son la edad, las lesiones de gran tamaño, la nodularidad mural, la pared engrosada y los síntomas de dolor y pancreatitis con elevación de marcadores tumorales. La neoplasia mucinosa, cuando creció demasiado y es candidata a resección quirúrgica, generalmente se hace neoadjuvant con quimioterapia previo a la cirugía. Bueno, en este gráfico vemos el páncreas, vemos el conducto pancreático principal que desemboca junto con el coledo con la ampolla de Vater. Vemos que en la cola del páncreas esta lesión quística lobulada con algunos lóculos o septos es un cistoadenoma mucinoso. Vemos que no compromete también el conducto pancreático principal, simplemente lo desplaza. En este ultrasonido podemos ver una lesión quística, ¿no? Una lesión quística bien definida, surgiendo de la región posterior de la cabeza del páncreas, algo poco habitual, generalmente se da en el cuerpo y cola. Y podemos ver que te tira refuerzo acústico posterior. Y en esta otra imagen es un ultrasonido transabdominal donde se ve una masa pancreática del tipo quístico complejo, bien definida, donde están los calipers, y tiene septos gruesos, ¿no? Al mismo paciente se le hace una tomografía con contraste en un corte axial, donde se muestra la masa quística compleja, de contornos bien definidos, con calcificaciones periféricas, ¿sí? Y notamos la inusual localización en la cabeza del páncreas. ¿Por qué? Porque generalmente se da en la cola o en el cuerpo. Bueno, el páncreas es un ultrasonido transabdominal, vemos el páncreas, y una lesión quística con refuerzo acústico posterior, y vemos una lesión ecogénica mural, un nódulo mural, ¿no? Y acá vemos una tomografía en un corte axial con contraste, una masa quística o una lesión quística oval, ¿no? Bien delimitada en el cuerpo del páncreas, y vemos la cápsula que tiene cierto realce. La lesión quística tenía algunos septos, pero no se vio en este corte. Y acá tenemos una tomografía con contraste, un corte coronal, se demuestra una masa quística redondeada, bien circunscripta en la cola del páncreas, ¿no? Con algunos septos muy finitos, casi imperceptibles. En esta otra imagen es un ultrasonido endoscópico, se demuestra una masa quística grande con algunos septos, y vemos un nódulo mural donde están midiendo los calipers. Y vemos acá una tomografía con contraste endovenoso en un corte axial donde se muestra una masa quística redondeada, bien circunscripta, con algunos sutiles septos que realzan. En el ultrasonido endoscópico se ve una lesión quística, ¿sí? Bien circunscripta, bien definida, tiene septos internos, y se encontraba en la cola del páncreas. Muy bien, la neoplasia papilar intraostal mucinosa, o como se lo llama,
IPMN. Es un tumor productor de mucina, un tumor papilar productor de mucina, que surge del epitelio de los conductos pancreáticos, del conducto pancreático principal o de los ramos periféricos. ¿Qué vamos a ver en imágenes? La IPMN de los ramos periféricos vamos a ver como una lesión quística de morfología variable, bien definida, puede ser unilocular, multiquística o tubular. Hay la comunicación con el conducto pancreático principal es clave para el diagnóstico de una IPMN combinada. Generalmente la vamos a ver mejor por tomografía y resonancia. Puede haber dilatación adyacente del conducto pancreático principal, entonces hay más preocupación de que esté involucrado el mismo y sea una neoplasia mucinosa papilar intraductal, tanto ramos periféricos como del conducto pancreático principal. La neoplasia intrapapilar mucinosa intraductal en el conducto pancreático la vamos a ver el conducto tortuoso, dilatado, con pared engrosada, que intenta protruir por la ampolla de váter por el contenido de mucina. Puede haber dilatación segmentaria o difusa, puede haber nodularidad polipoidea, y ya todos estos hallazgos hacen sospechar de malignidad. Puede haber calcificaciones amórficas y atrofia del páncreas inmediatamente posterior a la dilatación del conducto. Y la combinación de ambos, ¿no? Características de ambas, de las lesiones del ramo periférico y del conducto pancreático, una lesión quística que se continúa con un conducto pancreático principal dilatado, ¿no? Nos hacen sospechar que se trate de una combinación de ambos. Hallazgos clínicos, los pacientes generalmente van a ser asintomáticos, es un hallazgo incidental, pero pueden tener episodios de pancreatitis. Si tenemos elevados los factores tumorales, bueno, está indicada la endoscopia, el ultrasonido endoscópico con aspiración. Hay riesgo de transformación maligna o invasiva si compromete el conducto pancreático principal y está asociado a factores de riesgo, como la dilatación mayor de 1 centímetro, la nodularidad mural que realza o la obstrucción biliar. También debemos tener en cuenta la preocupación que nos puede causar el tamaño cuando es mayor o igual a 3 centímetros, cuando el conducto pancreático principal tiene una dilatación de 5 a 9 milímetros, las paredes periféricas engrosadas, la nodularidad mural, el cambio abrupto de calibre, con atrofia pancreática. Vemos en este gráfico el conducto pancreático principal que está dilatado, ¿sí? Que se comunica, que se prolonga incluso hasta el proceso uncinado, que se comunica con los ramos periféricos. En esta imagen vemos un ultrasonido transabdominal, el conducto pancreático dilatado, mayor de 10 milímetros, y vemos que hay una masa poco definida hipoecogénica posteriormente. Y bueno, en esta imagen vemos un ultrasonido transabdominal donde vemos una lesión quística anecogénica que se comunica con el conducto pancreático principal. Al mismo paciente se le hace una tomografía, este es un T2, un corte axial, para caracterizar mejor la lesión quística, donde se puede ver las lesiones quísticas que se van comunicando con un conducto pancreático principal que está dilatado. Bueno, en esta otra imagen tenemos un ultrasonido transabdominal
donde vemos un conducto pancreático principal, acá, y vemos esta lesión quística, perdón, conducto pancreático principal, que está prominente. Y después vemos una lesión quística con un septo en el mismo paciente, justo debajo de la dilatación del conducto. Después al mismo paciente se le hace una resonancia en una secuencia T2, en un corte axial, donde se ven las múltiples lesiones quísticas tubulares, ¿no? Y vemos el conducto pancreático, y acá se va comunicando. Entonces una neoplasia mucinosa papilar intraductal del conducto pancreático y de los ramos periféricos. Y en este es una colangioresonancia en volumen 3D, se demuestra mejor, ¿no? El conducto pancreático principal dilatado que se comunica con un ramo periférico, y vemos una interrupción abrupta del conducto colédoco o del colédoco. Lesión quística, ¿sí? Y acá también vemos que hay una lesión quística en el cuerpo y en la cabeza del páncreas. Ambos, el cuerpo y la cabeza del páncreas. Y acá tenemos una vista coronal de una resonancia en T2, donde se muestra una dilatación, ¿sí?, de los ramos periféricos. Y vemos como también está dilatado el conducto pancreático o el conducto de Wilson. Y en esta secuencia de resonancia T2, en una vista axial, vemos los múltiples quistes, ¿sí?, de mucina esparcidos en todo el páncreas. Acá otro más grande con algunos septos, y que se van comunicando con el conducto pancreático, que está dilatado sutilmente. Y en esta ultrasonido endoscópico del mismo paciente se demuestra las lesiones quísticas con fina pared, agrupadas, ¿sí?, están distribuidas por todo el páncreas, consistente con neoplasia papilar mucinosa intraductal de ramos periféricos. Y acá tenemos una lesión quística que no realza, con una fina pared en la cabeza del páncreas. En esta secuencia T2 de resonancia en el mismo paciente vemos la comunicación, ¿sí?, de esta lesión quística con el conducto pancreático principal, que está sutilmente dilatado. Esta es una fotografía endoscópica donde se muestra cómo la neoplasia del conducto pancreático principal, contenedora de mucina, protruye por la ampolla o por la papila y te forma la característica de ojo de pez, ¿no? Es pataneumónica por endoscopía. Este es el ultrasonido endoscópico, donde se demuestra una gran masa, ¿sí?, en la cabeza del páncreas, que se continuaba con un conducto pancreático principal no dilatado, y tenía, como vemos acá, tiene las lesiones ecogénicas, son lesiones, partes blandas o nódulos murales, son hallazgos de malignidad. Bien, acá tenemos una tomografía en un corte axial, donde se demuestra la marcada y difusa dilatación del conducto pancreático principal, ¿no?, con nodularidad mural de tejidos blandos, ¿no? Y acá tenemos una reconstrucción planar curva del mismo paciente, donde se demuestra la difusa dilatación del conducto, ¿sí?, y la nodularidad mural, hallazgos sugestivos de malignidad. Y también vemos que la pared de acá está engrosada e irregular. Es un ultrasonido endoscópico donde del mismo paciente se demuestra la nodularidad de la pared, que está engrosada, ¿no?, asociada a una lesión quística en la cabeza del páncreas, que también se continuaba con un conducto pancreático principal dilatado.
Lo mismo, el mismo estudio, ultrasonografía endoscópica, de diferente paciente, donde se muestra el conducto pancreático dilatado y se comunica con una lesión quística. Vemos en este corte axial la marcada dilatación del conducto pancreático principal con nodularidad mural, bastante engrosamiento mural, sugestivos de malignidad. También vemos la transformación cavernomatosa de la vena porta, ¿no? Que esta masa ocluye la vena porta y por eso hay una circulación colateral. En este ultrasonido endoscópico, donde se muestra un ductus o el conducto pancreático lleno de mucina, dilatado, con ecos de nivel bajo, y vemos esta masa de tejidos blandos, ¿no?, surgiendo posteriormente. Muy bien, gracias. Próximamente estaremos tratando las neoplasias pancreáticas de tipo sólidas.